3 cartas con graves amenazas y balas sin percutir y una misiva con una navaja con supuestas manchas de sangre. Las 4 con cargos públicos como destinatarios. El ministro del Interior, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, la directora de la Guardia Civil y la ministra de Turismo, Comercio e Industria, pero con diferencias evidentes. La primera, el remitente. Una carta distinta a las 3 anteriores porque aparece remitente. Y ya ha sido identificado. El presunto autor es un hombre con problemas mentales, residente en la localidad madrileña de El Escorial. Las 3 primeras cartas se mandaron el mismo día, a la misma hora y se depositaron en el mismo buzón de correos. Matasellos con fecha del 19 de abril. La cuarta, matasellos del miércoles 21 de abril. Cualquiera de nosotros hoy podemos estar amenazados. Pasaron los filtros de seguridad. En el primer caso por un fallo humano. No vieron las balas en el escáner. 7. En el caso de la navaja, no fue interceptada por estar cubierta por 2 CDs. Como procede ahora en estos casos, según fuentes de Interior, se está evaluando con criterios policiales todo lo ocurrido. En las próximas horas se conocerán más datos. Ministra, la carta tenía remitente, ¿qué detalles quizá? Se inicia ahora mismo una investigación. Eso hace que sea quizá más fácil, pero claro, tenemos que ver que esta persona que aparece como remitente, bueno, pues existe. Conocen, vive aquí en El Escorial y os vamos a enseñar porque desde esta oficina de correos el pasado miércoles se envió esa carta dirigida a la ministra Reyes Maroto. Fue a la 1:20 del mediodía y esa cámara de seguridad que hay ahí arriba, Jesús, inmortalizó ese momento y esa grabación ya está en manos a esta hora de los investigadores. Pero hay más, Jesús. Última hora, porque fuentes locales de correos en Madrid aseguran a este programa que este sujeto lleva al menos 3 años mandando prácticamente a diario cartas en esta oficina de correos. Cartas dirigidas a partidos políticos, cartas dirigidas también a cargos políticos y todo tipo de instituciones a nivel nacional. Al diputado de Bildu, Jon Iñárritu, que ha denunciado a través de las redes sociales que él también recibió un sobre el pasado 11 de marzo, también remitido desde El Escorial, y según fuentes de la investigación confirman en el diario.es que el autor es el mismo que envió la carta a la ministra Reyes Maroto. Bueno, y por cierto, también se sabe que ha enviado algo relacionado con Turquía, la embajada. Y atentos también a nivel internacional. Sin ir más lejos, estas mismas fuentes nos aseguran que ayer mismo en esta oficina de correos, antes de que le identificara la Policía Nacional, envió una carta al presidente de Chile, con destinatario a la embajada chilena. Y atento también, Jesús, porque esta misma mañana, a primerísima hora, este sujeto ha venido y ha entregado otra carta, destinatario de momento desconocido. Estamos hablando de alguien que lleva meses enviando mensajes. Al chatbot de maldita.es nosotros tenemos un servicio de mensajería de WhatsApp para que la gente pueda comprobar aquellas desinformaciones que le llegan al móvil. Está totalmente anonimizado y además le pedimos a la gente que no nos mande imágenes personales. Bueno, pues esta mañana, mientras revisábamos los contenidos que nos habían mandado para verificar, nos hemos encontrado con esa fotografía que veis ahí, ese sobre a la dirección del general Miguel Ángel Ballesteros, que es el jefe de seguridad nacional. Es un sobre que nos enviaban esta misma mañana y cuando nos hemos puesto a mirar nos hemos dado cuenta de que la letra era exactamente igual que la de ese sobre que llegó al Ministerio de Industria a nombre de Reyes Maroto con esa navaja que contábamos ayer. Hemos hablado directamente, lo primero que hemos hecho, claro, con Seguridad Nacional, y nos han dicho que ellos no tienen constancia de que ese sobre haya llegado a la Moncloa, pero te digo que si te fijas en la fecha de la foto es de esta misma mañana, que es cuando nos lo han enviado. Nos hemos puesto a revisar todo el contenido de ese chat y efectivamente estamos hablando de un chat que lleva 8 meses activo con la persona, el enfermo mental de esquizofrenia que le envió ayer ese sobre a Reyes Maroto. Por cierto, vemos otra imagen de una navaja. Has hecho, creo, una comparativa entre esta navaja y la que veíamos ayer, enviada en un sobre con destino a Reyes Maroto. Vemos la comparativa, no son exactamente la misma navaja, es otra navaja la que tenéis vosotros en esos mensajes que lleva meses enviándoos este tipo. Clara. Esa fotografía de la navaja que veis ahí a la izquierda de vuestras pantallas es la fotografía que ha llegado a nuestro chatbot de WhatsApp. Efectivamente, esta mañana, cuando estábamos revisando el contenido que había en esos mensajes, nos hemos parado a ver si era o no la misma navaja que se le ha enviado
a Reyes Maroto y no, es una navaja diferente. Para que te hagas una idea, Jesús, en septiembre del año 2020 este individuo empezó a mandarle a nuestro chatbot, que es un servicio automatizado, que no hay necesariamente un humano detrás, aunque nosotros podamos entrar, que siempre contesta una máquina, empezó a mandarle mensajes de todo tipo. Hay más de 800 mensajes, 500 de ellos son imágenes, hay una decena de vídeos, estamos todavía revisando todo el contenido, pero hay mucho material. Hay mensajes políticos, Clara Jiménez. Me has enviado un avance, habla de Vox, habla de neonazis. ¿Qué tipo de mensajes políticos envía a Maldita? Bueno, hay todo tipo de mensajes, hay mucha teoría de la conspiración en contra del gobierno. Jesús, nos hemos encontrado un montón de teorías locas dentro de ese chat, pero es verdad que también hay mensajes políticos. Por ejemplo, habla del marquesado de Galapagar refiriéndose a Iglesias y a Irene Montero. Dice que Casado tiene un pacto con Sánchez y además dice que contra el búnker de Sánchez, Casado, Iglesias, la única alternativa sería el partido de Abascal, sería Vox. Habla también de cómo ellos, habla en tercera persona del plural, apoyan al partido de Le Pen en Francia y a Vox en España y que en contra de lo que la gente quiere hacernos creer, no todos son neonazis, sino que es gente que es euroescéptica y que no quiere a los tradicionales partidos de izquierda y derecha, que lo único que quieren es mantenerse en el poder. Jesús. Bueno, es exclusiva, mensajes enviados a maldita.es. Entre los mensajes que me has enviado leo textualmente: el monto de los que apoyamos al partido de Anne-Marie Le Pen, escribe, en Francia o a Vox en España, la inmensa mayoría dice ciertamente no somos neonazis ni fascistas, sino simplemente apoyamos estas alternativas porque son anti-Europa y la verdadera oposición o contrincantes de los partidos tradicionales. Y añade, ¿no? Después se refiere a los que gobiernan siempre, en fin, esto es lo que dice Clara Jiménez. Pero hay más mensajes. Fíjate, Jesús, que habla de Reyes Maroto, precisamente, que ayer recibía ese sobre que le había enviado con la navaja, y también habla de Marlaska, al que tilda de maricona, lo de la ley de violencia de género que dice que criminaliza a los varones, y en tercera persona, una vez más, dice: nosotros que hemos votado a Vox en contra de Casado. Tengo que decirte también, Jesús, que estos mensajes, cuando tú los lees, no tienen una coherencia, no tienen una estructura en sí mismos. A veces son capturas de algo que pretende enviar por correo, a veces son capturas de notas, a veces son mensajes directamente escritos en el chat. No tienen una estructura, no tienen una coherencia, no son fáciles de leer porque no tienen un hilo narrativo y responden casi más a un flujo mental realmente que a un texto que alguien se siente a escribir con cierta coherencia. El hecho de ser un enfermo mental lo que hace que precisamente, por eso he mencionado la psiquiatría forense, que se pongan en funcionamiento a ver el alcance, la magnitud y las posibilidades que tiene este señor de actuar, independientemente del tratamiento que se merece como un enfermo que es. Pero voy a poner un ejemplo. Ayer Juan Carlos Vélez, que es periodista de Onda Cero y amigo, que tiene la autoridad de haber sido corresponsal en Londres durante algún tiempo, contaba cómo la persona que asesinó a Joe Cox, diputada laborista en el Reino Unido, era un hombre perturbado y que la asesinó al grito de Britain First. Es decir, pertenece a ese contexto, como ocurre en Estados Unidos, que cada vez que hay un tipo de criminal de este tipo, suelen ser gente perturbadas mentales, pero que están viviendo en el contexto y en el guiso de ese supremacismo blanco, de ese racismo, de esa xenofobia y de ese fascismo. Te decía que efectivamente hay mucho contenido político, hay mucha teoría de la conspiración también, ojo, pero sí, nos hemos encontrado cosas que hablan, por ejemplo, del marquesado de Galapagar para referirse a Iglesias y a Montero. Es muy crítico con Pablo Casado en todos esos mensajes. Dice que Casado tiene un pacto secreto con Sánchez y con Iglesias para mantener la legislatura y dice que la única alternativa al búnker de Sánchez, Casado e Iglesias sería Vox, sería el partido de Abascal. Y lo decías tú, hace referencia también a Anne-Marie Le Pen, como le llama él, a la líder del partido de ultraderecha francés, y dice que nosotros, hablando en tercera persona del plural, que apoyamos al partido de la ultraderecha francesa y también a Vox en España, les apoyamos no porque seamos neonazis, viene a decir, sino porque creemos en esa idea del euroescepticismo que plantean estos partidos y no la izquierda y derechas tradicionales. O sea, lo que dicen es que para él enviar cartas es algo que no es extraño, que lo suele hacer, pero sigue sin ser detenido.
y sabemos que ha enviado cartas con navajas. Sabemos también que ha enviado cartas a altas instancias del Estado. Lucía, por lo que te dicen fuentes con las que has hablado ahí en Correos. Sí, estas fuentes, Jesús, nos aseguran que las manda a todo tipo de instituciones y altas instancias, a partidos políticos, a presidentes del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y nos dicen que esta mañana, sin inmutarse, ha aparecido en esta oficina de Correos y ha vuelto a mandar otra carta. Son cartas, Jesús, de sobre gordo, como la que ayer nos mostraban, y nos dicen que habitualmente dentro de estas cartas no solo van esas misivas, sino que también hay CDs, que detectan CDs. En cualquier caso, todo está ahora mismo en manos de los investigadores, Jesús. Pero efectivamente, perdón, respondiendo a tu pregunta, como me decías antes, no está detenido, está en libertad y de momento un juzgado de Madrid está llevando la investigación del caso. Efectivamente, tenemos que separar esta carta que habría mandado este individuo con esquizofrenia a Reyes Maroto con las cartas con balas que le llegaron a la directora de la Guardia Civil, al ministro Marlaska y al candidato Pablo Iglesias. Esa imagen que veis ahí es la que ha salido del informe de Correos para decir que efectivamente esos sobres con balas pasaron por el centro de tratamiento automatizado de Correos y, sin embargo, aunque sí que pasaron por el escáner, el vigilante, que pertenece a una subcontrata, no lo vio. Se trata de un error humano y no, como se está diciendo en redes y se está poniendo en duda y lo estamos viendo sin parar, no se debe a que se autoenviasen los sobres y que los sobres nunca pasasen por Correos. Circula por ahí también, Jesús, una captura supuestamente de un tuit de Correos en el que Correos diría que nunca han pasado por sus manos esos sobres, pero esa captura es falsa, es un montaje. No hay que darle credibilidad porque es el propio Correos el que ha sacado un informe diciendo que sí, que pasó por su centro automatizado de tratamiento, que pasó por el escáner, pero que un error humano del vigilante fue el que no detectó que había balas en el interior de esos 3 sobres. No, sí, que la navaja no es pequeña, es más bien grande, es amenazadora, no es un juego, no estamos asistiendo a un juego. Insisto, ¿cuántos incidentes como estos vamos a tener de aquí al 4 de mayo? Me preocupa mucho. Gloria. Pues a mí me preocupa no cuántos, sino no la cantidad, sino la cualidad. Y la calidad significa que ya hemos tenido como mínimo 3 sobres con balas y una navaja ensangrentada. Para mí eso es ya suficiente motivo para que ahora mismo estuviera todo el mundo pronunciándose diciendo que es imposible estar en un Estado democrático que permite esas cosas. Bueno, yo es que no acabo de entender esa minimización de hechos por la circunstancia de que se trata de una persona enferma mental. Yo creo que es una visión desde la mala fe o desde el desconocimiento de la conexión de la enfermedad mental con situaciones vinculadas a delitos. Son situaciones que veo habitualmente en mi juzgado por procedimientos por incapacidad o en su caso por procedimientos penales en los que están implicados enfermos mentales. Los enfermos mentales no son delincuentes como regla general. Es solo una pequeña minoría de enfermos mentales los que cometen delitos, igual que las personas sanas, que también son una pequeña minoría. El debate que hay en la calle afecta igualmente a personas sanas que a enfermos mentales. Por tanto, en una situación en la que se minimiza o se justifica de alguna manera que se envíen mensajes amenazantes con balas o que haya situaciones en las que se persiga de una manera injustificada a cargos políticos, genera una situación de crispación y de justificación de la violencia que afecta exactamente igual a personas sanas que a enfermos mentales. Por tanto, el hecho de que un enfermo mental se implique en un ambiente de no rechazo de la violencia no se puede minimizar porque sea un enfermo mental, porque forma parte de ese conjunto de la sociedad. Y por eso me parece muy discutible lo que acabo de escuchar que decía Díaz Ayuso sobre que estas cuestiones no son tan importantes y no tienen por qué sacarse siempre. En realidad no es así. En realidad la gran singularidad de estas situaciones es que haya amenazas directas a dirigentes políticos y no sean rechazadas de manera categórica por todos los representantes públicos. Esta es la gran singularidad. No es que se hagan más o menos públicas, sino que hasta ahora, si la señora Ayuso ha estado en una lista yihadista, o ha habido amenazas de ETA a dirigentes políticos, o ha habido amenazas violentas a nivel general, había un consenso clarísimo en que todas las fuerzas políticas rechazaban categóricamente esas intimidaciones y ese recurso a la violencia. La singularidad ahora es precisamente esta, es decir, que se pueda minimizar
o justificar, porque me parece clarísimo, me parece que no es controvertido, que hay sectores de la extrema derecha en nuestro país vinculadas a bandas violentas que están encantadas con que se pueda amenazar con balas a cargos políticos. Por tanto, todos los dirigentes deben rechazar absolutamente esto, porque en caso contrario puede parecer que están haciendo guiños a sectores de la sociedad que legitiman y que están de acuerdo con el uso de la violencia. Y esa es la gran singularidad, que no haya un rechazo unánime, claro y categórico a la violencia. Recordar que una persona que tiene una enfermedad mental, a ella no le resultan aplicables de manera automática la legislación en materia penal y pueden llevarse a cabo otras medidas de protección en el ámbito médico, psiquiátrico, y por ello si es una persona que tiene una afectación importante en materia de salud mental, a partir de esa situación se pueden activar otras medidas que obviamente no tienen por qué ser la prisión provisional, la detención y todos los supuestos que sí que se aplican a personas que están sanas y no padecen ninguna patología mental. No conozco el caso concreto y por ello desconozco por qué no se ha acordado la detención y la puesta a disposición judicial, pero podría estar relacionada esa situación con la enfermedad mental que pueda padecer la persona afectada. Me viene a la memoria en unas elecciones que ETA asesinó unos días antes de las elecciones a un político, que creo que era del PSOE, que yo estaba en el Diario Público y titulamos Votos o balas. Y yo creo que esa es, bueno, pues un poco el resumen, votos o balas, ¿no? Por lo tanto, para mí sí hay dos bandos. Hay el que está con los votos y el que está con las balas. El que está con la democracia y el que está con los antidemócratas. El que está, el bando de quienes condenan sin ambajes los tres sobres, también el de Pablo Iglesias, y la navaja de hoy, y los que no lo condenan y cuando tienen que hablar del tema se ponen el foco en las víctimas. Esos son los dos bandos que hay, votos o balas, y efectivamente yo creo que la mejor forma de demostrar con qué bando se está... Vamos a la señora Ayuso, ¿cuántos sobres más tienen que recibir? ¿Cuántas amenazas más tienen que recibir para que la señora Ayuso diga firmemente que no tiene ninguna intención de gobernar con la extrema derecha, con el partido del odio y con el partido de la intolerancia? Empezar diciendo que el Partido Popular rechaza cualquier amenaza o cualquier agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que importa de verdad, a lo que nos une a los españoles, a salir de esa radicalidad, de esa polarización. Hace falta recuperar esa convivencia, esa concordia y de verdad dedicarnos a los debates importantes, que es para lo que nos pagan. Nuestra repulsa más absoluta, nuestra condena más vehemente, sin ningún tipo de matices, frente a esos actos que calificamos de manera indubitada de actos de coacción, de actos de amenaza. La campaña electoral a Madrid está adquiriendo unos tintes, está adquiriendo un clima absolutamente rechazable, totalmente inadmisible. Estoy absolutamente harto de esta política de trincheras, de esta política de guerra civilismo. En democracia no todo vale. Las mentiras, los insultos y la campaña a favor del fascismo de ciertos poderes mediáticos tiene que parar de una vez. No ya por Unidas Podemos, sino por la convivencia y la democracia. Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Este mensaje seguramente no será emitido por ninguna televisión. Pero si te parece relevante lo que digo, compártelo y házelo llegar a tus contactos.